Bienvenidos aquí al canal de Estudios Bíblicos. Les habla Daniel García. Estamos muy contentos de que nuevamente estén aquí visitando el canal o sean parte ya del canal para así estudiar juntos la palabra de Dios, para escudriñar las escrituras y así poder encontrar cuál es la voluntad de Dios, cuál es su verdad bíblica, o sea, cuál es en realidad la sana doctrina o el evangelio eterno que enseña su santa escritura. Que podamos comprender cuáles son los secretos de Dios, especialmente que están aquí en las escrituras, y que podamos tener vida, podamos tener la vida eterna, pueda crecer más nuestra fe. En esta hora que vamos a abrir la palabra de Dios, los invito a inclinar el rostro para así dirigirnos hasta el trono de la gracia y alcanzar socorro. Nuestro Dios que está en los cielos, ahorita acabamos de estudiar tu libro santo. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad, a que podamos meditar en cada palabra escrita, que pueda crecer más nuestra fe y creer y aceptar, Señor, que el Señor Jesús está abogando allá en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado. Por eso que esta oración pueda ser contestada conforme a tu voluntad. Que tú seas nuestro maestro al estudiar este estudio. En nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a estudiar los sabios caminos del amor. Y los invito especialmente a ir a la palabra de Dios, al libro de los Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 2 versículo 4. Vamos a leer versículo 4 al 7. Efesios capítulo 2, del verso 4 al 7. Y pensando en esta pregunta, ¿sobre qué base obra Dios a favor de los pecadores? Leamos la palabra santa de nuestro Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Sobre qué base obra Dios a favor de los pecadores? Especialmente en el amor. Como nosotros vemos aquí lo que el Señor dice, es especialmente que andemos en el amor de Cristo Jesús, en el amor del Evangelio, del amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él nos ha amado con un amor grandísimo, un amor que no se puede encontrar aquí en esta tierra en ningún ser humano, sino solamente en Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Y también vamos a ir al libro de Tito. Tito capítulo 3. Vamos a ir al libro de Tito capítulo 3, por favor. Y vamos a leer los versículos 3 al 7. Libro de Tito capítulo 3 y versículo 3 al 7. Dice la palabra del Señor pensando en esta pregunta. ¿Qué es capaz de hacer el amor de Dios por sus hijos? Así que veamos en estos versículos qué es capaz de hacer el amor de Dios por sus hijos. Versículo 3 del capítulo 3, como ya les dije, hasta el 7 vamos a leer. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo. Versículo 6.
que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué es capaz de hacer el amor de Dios por sus hijos? El amor de Dios es cambiar, nuestra vida, ser personas cristianas, ser personas diferentes. El Espíritu Santo puede hacer todo esto. Versículo 5, de aquí del capítulo 3 que estamos leyendo, el capítulo 3 de Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo, que derramó en nosotros en abundancia por Jesucristo, nuestro gran Salvador. Y el versículo 4 también. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, nos salvó. Nos cambió. Nos hizo personas diferentes. Personas que aman realmente al Señor Jesucristo. Estos son los sabios caminos, del amor. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 5. Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio, acá en el Antiguo Testamento, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 5. El versículo 5 dice, pero el Señor tu Dios no oyó a Balaam. Ustedes han escuchado hablar de Balaam, ¿verdad? ¿Quién era el profeta Balaam? Sino que volvió la maldición en bendición, porque el Señor te ama. El profeta Balaam le habían pagado para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque estaba creciendo, se estaba multiplicando cada día más y más. Se miraba que la mano del Señor estaba sobre el pueblo de Israel. Y así que se le pagó especialmente ese rey que quería destruir los que le estaban molestando, que estaban haciéndose el pueblo de Israel, pero muy poderoso. Y se le había ofrecido dinero para que los maldijera, pero él mismo dijo, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Pero el Señor tu Dios dice, no oyó a Balaam, sino que volvió la maldición en bendición, porque el Señor te ama. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con su pueblo? O lo que hace con cada uno de nosotros. ¿Qué es capaz de hacer el amor de Dios por sus hijos? Que nos ama, que nos protege, nos bendice. Cuando alguien nos quiere hacer mal, el mal no puede entrar, porque el Señor nos ama y porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, porque tenemos nuestra fe puesta en el Dios verdadero, en el Dios único, y todo porque Él, nos ama, nos ha amado con un amor grandísimo, un amor grande, que no se puede comparar. Y por eso nosotros también amamos, porque Él nos amó primero. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Libro a los Hebreos en el capítulo 12, y vamos a leer versículo 4 en adelante. Hebreos capítulo 12. Estamos, como ustedes saben, estudiando aquí, leyendo la palabra de Dios. Libro de Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 4 en adelante. Pues la pregunta es, ¿de qué otra manera se manifiesta a veces el amor de Dios? ¿De qué otra manera se manifiesta a veces el amor de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 13, dice la palabra del Señor. En vuestra lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta derramar sangre, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor, al decir, Hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmayes cuando te reprenda. Que el Señor al que ama, Él reprende. Porque el Señor, versículo 6, porque el Señor reprende al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí es de las formas que a veces se manifiesta el amor de Dios, que Él nos reprende. Él nos ama, que no caigamos. Que no lo defraudemos a Él, ni defraudemos a nuestra familia, ni a la iglesia. Por eso a veces vienen las disciplinas, vienen las pruebas, porque el Señor nos ama con un amor muy grande.
Versículo 7, soportad las pruebas como disciplina, pues Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si os dejara sin disciplina de la cual todos participan, seríais bastardos y no hijos. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los respetábamos. Con mucha más razón debiéramos someternos al Padre de los Espíritus para vivir. Nuestros padres nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Por eso es la disciplina. El Señor nos ama muchísimo. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece agradable sino penosa, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ellas, o sea, es verdad que al presente ninguna disciplina parece agradable sino penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Versículo 12. Por eso fortaleced las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Enderezad el camino para vuestros pies, para que el lisiado no se desvíe, el lisiado espiritualmente. Enderezad el camino para vuestros pies, para que el lisiado no se desvíe, sino que más bien sea sanado. O sea, el lisiado espiritualmente pueda ser sanado. O sea, esto enseña la palabra de Dios. ¿De qué otra manera se manifiesta a veces el amor de Dios? Por medio de la disciplina. O sea, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, disciplina siempre a su Hijo. Lo reprende. ¿Pero por qué? Porque lo ama. Hay muchos que no les gusta la exhortación, no les gusta la disciplina en la iglesia, no les gusta que se les hable con la palabra de Dios. A veces unos quieren que se les hable solamente con amor, con palabras suaves, pero no, dice que el Señor al que ama, o sea, reprende, trata de enderezar su vida, lo disciplina. Les voy a compartir también una cita del libro Deseado de todas las gentes, en la página 703. Es una cita, unas palabras muy preciosas, muy bonitas. Página 703 del libro Deseado de todas las gentes. O sea, nos dice estas palabras que les voy a leer en este momento. Dice estas palabras tan lindas, o sea, tan preciosas. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor, y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo, y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esa carga de culpabilidad. Por ti saqué el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Que Dios bendiga su santa palabra. Gracias por haberse quedado hasta el final del video y que hayan podido comprender este mensaje, esta enseñanza, especialmente de los caminos del amor y del amor de Dios. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja siempre, y que compartan este video, este mensaje. No se los olvide asimismo activar la campana para que cada vez que haya un mensaje se los hagan llegar y así puedan ser también ustedes bendecidos. Bueno, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.